Es decir, ustedes, ¿qué sugerencias pueden indicar para que estas neurociencias lleguen efectivamente al aula? ¿Qué es lo que nos falta en el área pedagógica para que esto se vea representado en el aula? Hacer la bajada, creo yo, de todos estos aportes neurocientíficos de una manera concreta, como señala Nicolás. Concreta y sencilla, de tal forma que un profesor que no tiene formación biológica pueda entender qué significa potenciar la secreción de un neurotransmisor, por ejemplo, qué significa o a qué responden las emociones, cómo trabaja el cerebro límbico de los alumnos, en fin, en un lenguaje que sea compatible, que sea amigable y que sea obviamente aplicable ese conocimiento, como bien señala Nicolás, en algo concreto dentro de lo que se realiza en el aula. Ahora, entrando derechamente en eso más concreto, cuando uno empieza a hacer esta bajada de la que ya hemos hablado bastante rato, empiezan a aparecer las estrategias, ¿ok? De cómo transformar la neurociencia en algo más concreto en el contexto educativo. Y dentro de la estrategia, dado que la neurociencia presenta tanta información y puede ser agobiante de abordar para los profesores, yo creo que un buen camino, una buena estrategia es priorizar ciertos conceptos neurocientíficos que se traducen en ciertas prácticas pedagógicas concretas, que son fundantes y que van a permitir construir sobre esos bloques otras prácticas pedagógicas en el futuro. En el fondo, lo que los profesores conocen como un apresto. Hacer un apresto desde la neurociencia hacia los mismos profesores y decirles, partamos por esto. ¿Ok? Si a mí me preguntan, ¿por qué partir? Yo respondería, darle mucho énfasis a la predictibilidad, que tiene que ver concretamente con respetar la estructura del ciclo didáctico y adelantarla. Entonces, al principio de cada clase, por ejemplo, hacer un buen mapeo donde se predigan los eventos que van a ocurrir. ¿Ok? Segundo punto fundamental, apego y buen trato universal. Interiorizarse sobre eso. De entre todas las cosas que podríamos aprender de la neurociencia, predictibilidad, apego. Otra cosa que es extremadamente relevante es que la neurociencia y la pedagogía están cruzadas por un fenómeno comunicativo, que es la expresión del contenido de la clase. Entonces, tal como dice el diseño universal de aprendizaje, múltiples formas de representación. Entonces uno podría empezar a generar prioridades de ese tipo, en vez de atiborrar y agobiar a los profesores con un montón de contenido, decirle, partamos por estructurar la clase, por tratar bien a los niños y por expresar el contenido de manera auditiva, de manera visual y de manera, ¿no es cierto?, contexto escrito. Partamos por eso. Yo creo que uno podría generar estrategias de ese tipo priorizando. Me parece que es una buena opción como para responder a su pregunta que iba hacia lo concreto, ¿no es cierto? Lo concreto eso, como estrategia priorizar y como ejemplo concreto lo que ya dije, apego, estructura y múltiples formas de representación. Podrían encontrarse otras, por ejemplo. Para finalizar esta breve charla, me gustaría que ustedes me dijeran en una frase cómo visualizan neurociencia y educación de aquí a 20 años más. ¿Cómo visualizan esa relación? En una frase, vino para quedarse. Yo creo que eso es importante, es una herramienta que va a entrar o que está entrando muy fuerte, que es necesaria y que vino para quedarse y para hacer un aporte dentro de lo que estamos haciendo en educación hoy en día. Gracias, Carmen. Sí, yo diría que es clave. Yo utilizaría la palabra clave. Yo creo que va a ir siendo cada vez más importante, al punto que probablemente en algún momento van a ser disciplinas que van a ser casi indistinguibles. Bueno, muchas gracias por su participación y esperamos cualquier consulta
o inquietudes que tengan ustedes, poderles responder a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.